Los agentes de IA son y seguirán siendo una revolución, pero hay un problema específico con ellos que nadie te está contando y que si sos un negocio te está quitando muchísimo dinero y si sos un desarrollador muchísimas horas de trabajo. Por eso en este video te voy a explicar por qué en ciertos casos es mejor utilizar otro tipo de flujos con inteligencia artificial en lugar de agentes, para que así puedas ofrecer soluciones más confiables, es decir, con menos margen de error y más consistencia, para que tus soluciones sean más rentables también tanto para tus clientes como para vos mismo y para que puedas ofrecer mayor escalabilidad a la hora de agregar nuevos nodos y funciones de una manera mucho más práctica y sencilla. Pero antes, si es la primera vez que ves un video mío, me presento, mi nombre es Camila y con mi agencia de inteligencia artificial GapFixers ayudamos a dueños de negocio desarrollando e implementando estos sistemas de inteligencia artificial en sus empresas 100% a medida para automatizar su proceso de ventas, atención al cliente y cuestiones administrativas. Así que si sos dueño de un negocio y querés escalar optimizando estas áreas, reduciendo costos fijos, ahorrándote horas de trabajo y mejorando la satisfacción de tus clientes, en la descripción de este video vas a encontrar un link a mi página web donde ahí vas a poder agendar una llamada totalmente gratis, un ono conmigo para evaluar la manera de ayudarte. Bueno chicos, ya estamos acá en la compu y antes de pasar a mostrarles ejemplos prácticos en N8N para que puedan bajar la situación más a tierra y terminar de comprenderlo, me gustaría mostrárselos en una presentación para que estemos como todos en la misma línea sin importar en qué nivel de entendimiento estén. Como dije un poco en la introducción del video, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, en mi caso, como agencia, es importantísimo ofrecerle a nuestros clientes soluciones que no les generen gastos innecesarios por un mal desarrollo, ¿ok? Porque eso perjudica a mis clientes, tienen que pagarme más de forma completamente innecesaria, es decir, me genera fricción a mí como para poder seguir teniendo una relación a largo plazo con ellos y también al equipo de desarrolladores les lleva muchísimo más tiempo realizar las automatizaciones de esta manera que es y necesariamente en algunos casos con ciertos agentes, cuando lo pueden hacer de forma mucho más sencilla. Por eso es tan importante que entiendan la diferencia entre estos. Entonces, vayamos primero al inicio, ¿no? ChatGPT. ¿Por qué pongo ChatGPT de ejemplo? Porque todos conocemos ChatGPT. ¿Y qué es ChatGPT? No es nada más ni nada menos que un input, una IA y un output, ¿ok? Un input, un mensaje que nosotros mandamos, un hola, ¿cómo estás? Una IA básicamente que genera esa respuesta y que nos la devuelve, en este caso a través de un chat. Nada más, ¿ok? Este es el famoso chatbot con IA. Un chatbot con IA literalmente hace eso. Dentro de ChatGPT, por ejemplo, se pueden crear GPTs que son personalizados. Entonces, no sé, vos, por ejemplo, querés crear un GPT de soporte, por ejemplo, para tus clientes, algo bien básico. Bueno, agarrás, le das unas instrucciones de las preguntas más frecuentes que suelen hacer, o lo puedes crear como asistente para que pueda mandar ciertos links quizás, pero no hace mucho más, ¿ok? Esto es básicamente lo que hace ChatGPT o bajándolo al mundo del desarrollo, la creación de un GPT o de un chatbot de IA muy simple. ¿Qué pasó y por qué los agentes son tan revolucionarios? Bueno, justamente porque también es un input y un output, pero nos permite realizar acciones, es decir, tener una herramienta que haga X función, tener otra herramienta que haga otra función, tener una herramienta que contenga otro agente dentro para que un agente llame al otro y se retroalimenten, ¿se entiende? Entonces esta fue la diferencia clave, ¿no? Que nos permitió justamente poder darle a esos chatbots que no tenían muchísima utilidad, muchísima más función, como por ejemplo, no sé, agendar una cita, una otra tool para, por ejemplo, no lo sé, buscar información dentro de una base de datos, otra para poder, si es un agente de uso interno, crear un presupuesto, o tener un agente específico encargado de crear esos presupuestos, o tener un agente de contenido específico encargado de crear esos contenidos de distintas formas. Ahora, está buenísimo, ¿no? Son muchísimo más útiles. ¿Qué pasa? Que hay casos en los que realmente no vale la pena utilizarlos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estos LLM lo que tienen es que son mucho más tardíos, por así decirlo, que un flujo. ¿Qué es un flujo? Es lo que les voy a mostrar ahora. Un flujo no es nada más ni nada menos que una serie de pasos. En este caso es un flujo con inteligencia artificial porque también existen flujos que no tienen inteligencia artificial. Les voy a poner el ejemplo de esta plataforma donde se pueden crear chatbots, por ejemplo, que bueno, cuando hay un trigger, es decir, cuando pasa algo,
no sé, sacás una flechita y tiene que hacer X cosa, y si lo bajamos a un agente de un chatbot de atención al público sería que envíe determinado mensaje, y si seleccionan una opción o responden tal cosa, que responda a otro mensaje. Eso es un flujo. Y en el mundo de las tools, que no son nada más ni nada menos que flujos, funcionan de la misma manera, es una secuencia de acciones, es decir, hay un input y después una serie de pasos que se tienen que seguir para completar esa tarea, ¿ok? Y este último sería como el resultado final. Esto es un ejemplo de un flujo con IA y este es un ejemplo de un flujo sin IA. Como verán, la única diferencia es que uno tiene un modelo de lenguaje de inteligencia artificial y el otro no. Bueno, y como te habrás dado cuenta, estas tools dentro de los agentes no son nada más ni nada menos que flujos con IA o flujos sin IA. Ahora, también se pueden crear agentes, es decir, soluciones que te va a pedir una empresa o como soluciones que como negocio necesitas, que se pueden crear directamente con una de estas. ¿Y por qué digo que son mejores? Bueno, acá dejé una lista de puntos que me parece importante tocar. El primero es la seguridad en eficacia. Hay algo que no se habla mucho, pero es que las soluciones de inteligencia artificial están buenísimas, pero tienen alucinaciones, ¿ok? Son esos márgenes de error en donde la IA contesta cosas que no debería contestar o se va un poco por las ramas, es decir, alucina, tal cual como lo dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la IA recibe un input, está bien, cuando un agente recibe un input, lo procesa a través de un prompt, que las prompts son las instrucciones que nosotros les damos para que sepa cómo debe actuar en determinadas situaciones. Le damos un rol, una tarea, una serie de tareas, decirle las herramientas que tiene, cuándo las debe activar, para qué sirve cada una. Entonces, ¿qué sucede? Que puede activarlas mal o puede no activarlas, ¿ok? O puede tardar en activarlas, que eso también es otro de los puntos que quizás lo pondría como rentabilidad, ¿ok? Acá lo puse como costos y es que justamente cada vez que nosotros hacemos un llamado a uno de estos flujos, estamos haciendo una ejecución, ¿ok? Que es llamar a este LLM, que sería la IA, para que ejecute con su inteligencia artificial una respuesta, ¿ok? Estamos haciendo llamados, estamos gastando tokens, ¿se entiende? Y encima, si dentro de esos flujos hay workflows como estos que tienen otro LLM, también estamos generando otro llamado a esos LLM. El punto cuál es, que estamos o podemos llegar a hacer llamados innecesarios que van a elevar los costos de nuestra solución, tanto para el cliente como para nosotros. El cliente va a tener que pagar más mantenimiento y nosotros le vamos a tener que cobrar más mantenimiento y nos vamos a quedar con menos margen. Otra de las cosas es que vamos a tener errores que son menos visibles, ¿está bien? Y que también, como se habrán dado cuenta, vamos a tener que generar mucho más trabajo porque vamos a tener que crear este flujo, que acá está muy simple, pero bueno, para los que desarrollen sabrán que de el input, o sea, del trigger hasta la gente pueden pasar 845 cosas en el medio y acá también. Entonces, no solamente hay que hacer ese desflujo, sino que también hay que crear todas estas tools, ¿ok? Y tenemos que ir viendo de un lugar a otro dónde está cada cosa. Por eso los errores son menos visibles. También porque muchos errores pueden ser simplemente prompting. Y a ver, un prompt optimizado realmente no debería superar los 10.000 caracteres, pero se imaginarán que hay prompts muy largos y uno tiene que encontrar la falla leyéndolos una y otra y otra y otra vez y probando a ver si el error está en el prompt, si en realidad qué pasó en esta ejecución, si ejecutó la tú, no la ejecutó, bueno, acá falló porque no sé qué. Mucho, pero mucho problema innecesariamente. Y después es por la escalabilidad. Ya les voy a mostrar un ejemplo específico, pero nosotros tenemos que crear una tool extra por cada nueva función que queremos agregar en estos casos, ¿ok? O si tenemos que añadir alguna cuestión, una función que no sea como tal necesario crear un flujo, sino que puede ser dentro del prompt, es seguir añadiendo la información. ¿Y cuál es el problema con esto? Que el modelo estrella para crear agentes sigue siendo GPT-4 mini, pero la realidad es que cuando supera las 4 tools, por una cuestión de efectividad para que se activen sin ningún tipo de problema, lo ideal es usar GPT-4, que es muchísimo, muchísimo más caro que GPT-4 mini. Entonces también ahí tenemos esos costos agregados. Bueno chicos, este es el ejemplo que les quiero mostrar, ¿ok? Que es un agente para soporte técnico dentro de una empresa, ¿ok? En este caso en email. Y como verán acá tenemos dos formas de hacerlo. Esto es un flujo,
con inteligencia artificial usa muchas IAs, ¿ok? Usa esta y esta. Y acá tenemos el agente que tiene determinadas herramientas y utiliza, bueno, hace llamados a esta inteligencia artificial como para poder funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Voy a mostrárselas en el caso de escalabilidad. Que nosotros acá, si nosotros queremos seguir añadiendo funciones dentro del agente, como por ejemplo, tenemos, no sé, responder un mensaje, enviar un mensaje saliente a esta base de datos, responder un reclamo, por ejemplo. No sé, alguien te habló por hacer una alianza comercial o no es un cliente directo, sino que va por ese lado, bueno, también eso. Nosotros tenemos que acá ponerle un prompt gigante, literalmente, gigante, que va a requerir que tengamos que utilizar un modelo más potente que simplemente GPT-4 Mini para que la gente no alucine y sepa cuándo debe activar cada tool y pueda hacerlo correctamente. O también, nosotros dentro de la gente tenemos que decirle cómo responder en cada caso, o sea, qué respuesta debe generar según el caso, y se imaginarán que para que lo pueda hacer correctamente le tenemos que dar muchas instrucciones y ejemplos. Entonces, la realidad es que nos va a quedar un prompt así, donde no se va a entender nada. Si ustedes sabrán si habrán visto mi video de cómo crear prompts perfectos o saben crear prompts, sabrán que existe la ley del perdido en el medio, es decir, que la IA interpreta mejor las instrucciones que están arriba de todo y abajo del todo. En el medio como que le cuesta un poquito más. Entonces va a haber mucha data o muchos detalles que no se van a hacer de manera correcta. Cuando perfectamente podríamos hacer esto, ¿ok? Que es que cuando recibes un mail haya un clasificador, una IA que diga, ok, esto es un mail que tengo que encargárselo a este microagente, podríamos decir. No es un agente porque no tiene la capacidad de ejecutar herramientas, pero le podemos decir que se lo encargue a esta IA para que simplemente agarre la información, genere una respuesta como nosotros queremos con un prompt específico que le dimos y envíe ese mensaje y bueno, en este caso nos notifique por Telegram. Entonces va a haber una IA encargada para cada proceso y en este caso es muchísimo más efectivo. Yo ahora mismo estoy desarrollando un agente de uso interno para mi agencia, ¿ok? Para nosotros, para Gapfixers, y justamente tengo un agente que me permite crear estructuras de videos, ¿ok? En LinkedIn es directamente que me cree los guiones de los posteos o si hago un reel, un guión para ese reel. En YouTube es que me cree una estructura, ¿no? Un poco esta introducción que yo hago al inicio con los puntos más importantes del video, un poco la conclusión que doy al final y la dinámica del video, el estilo con el que lo voy a grabar, etcétera. Y justamente lo hice de esta forma porque era imposible, se imaginarán, decirle, ok, si te estoy pidiendo que me crees un guión para LinkedIn, hacelo de esta y esta manera. Pero si es para YouTube, hacelo de esta y esta forma. Y si es para un reel, tenés que hacer esto y aquello. Me hubiera quedado un prompt así y hubiera tenido que usar GPT-4 o. Y vos decís, pero acá hay un montón de IAs. ¿Esto no es más caro? Porque hay como 5 IAs mientras acá hay solamente una. No, porque la realidad es que este clasificador se ejecuta siempre, está bien, pero después solamente va por un camino. Entonces no es que se ejecutan todas las IAs a la vez, sino que simplemente va por un camino u otro. Entonces, al fin y al cabo, es mucho más eficiente. Ahora, hay veces en las que usar flujos tampoco es la mejor idea. ¿Ok? Les doy este ejemplo que tengo acá. Esto es un agente encargado de agendar citas, está bien, y la función que les quiero mostrar, que es mucho más efectiva utilizarla como una tool de un agente, es la siguiente. Esto es un flujo donde el agente envía una serie de información acá, está bien, que quiere esa información, el presupuesto, porque en este caso era un agente por una inmobiliaria, manda el presupuesto del cliente, la zona donde está buscando la vivienda, si quiere comprar, alquilar, si quiere un departamento o una casa, ¿ok? Esta IA tiene que identificar antes de enviar esa información al Google Sheets, que en este caso donde estaban todas las listas de propiedades, tiene que verificar que esté escrito de una manera en la que la búsqueda por Sheets se pueda hacer. Porque, por ejemplo, si la persona escribió casa con C en minúscula y la gente envió esa información acá con C en minúscula, pero en el Google Sheets está con C en mayúscula, no lo va a encontrar. Entonces, una IA para que haga eso, después un filtrador para que verifique si la casa encontrada es igual o menor, es decir, es igual de precio o es más barata que el presupuesto del cliente para que si no la descarte y que después le devuelva una respuesta a la gente para que la gente le diga, mira, encontré esta casa, tiene esto y esta característica a este precio, bla, bla, bla. Bueno, acá vemos un ejemplo de algo que no es eficiente porque esto, que es una función tan simple, directamente nosotros podemos agarrar un Google Sheets
que busque las propiedades, ¿ok? Que se complete automáticamente con la IA, con este nodo que se llama From AI, ¿ok? Que según lo que interpretó de lo que dijo el usuario, lo complete, para que lo complete bien sin tener que pasar como por esta IA que lo verifique, decirle en el prompt que siempre la primera letra, por ejemplo, siempre tiene que estar en mayúscula, que se encargue de solamente devolverle al usuario las, ¿cómo se llama esto? Las casas que coincidan con su presupuesto y que ya después pueda enviar la respuesta. Esto es mucho más eficiente, ¿por qué? Porque en este caso estamos ejecutando de forma más rápida, porque es más directa. Esta función le añadimos un párrafo en el prompt no muy grande y acá hubiéramos estado utilizando 2 llamados a la inteligencia artificial, es decir, hubiéramos añadido más costos. Bueno, y ustedes se preguntaban, bueno, Camila, entonces, ¿qué onda? Los agentes son un desastre, o sea, no los uso nunca más. No, yo justamente con este video quería mostrarles en qué caso es más eficiente utilizar flujos con o sin IA y en qué casos es mejor utilizar agentes. Obviamente para hacer una solución para atención al público siempre va a ser mejor utilizar un agente, porque hay muchas soluciones que no son rígidas, ¿ok? Muchas acciones que tienen que hacer que no son rígidas. Por ejemplo, ver disponibilidad. Si nosotros hiciéramos un flujo, no sería posible. Que tendremos que añadir un if, digo, un webhook que detecte la respuesta y un if que verifique, o una IA que verifique si el usuario está queriendo agendar cita o no, y que por ese camino vaya a hacer todo lo que está dentro de esta tool, que básicamente es llamados a Google Calendar para ver disponibilidad, y que si no avance por el agente, se vuelve más complejo, y en estos casos sí es mejor utilizar un agente de inteligencia artificial que tenga autonomía, que pueda decidir qué responder, cómo responder y en qué momento activar las herramientas, y que, bueno, justamente actúe de forma humana y pueda tomar decisiones como un humano. En estos casos, que es para la atención al público, para las ventas y demás, sí es mucho más efectivo. Pero, por ejemplo, para procesos internos, muchísimas veces sirve quizás mucho más realizar flujos como esto, ¿ok? En lugar de esto. La realidad es que son cosas que uno aprende desarrollando y entregando soluciones, y que, bueno, quizás son detalles que es común comentar al principio, pero que es importante después ir evaluándolos para justamente ofrecer soluciones mucho más efectivas. Así que si sos dueño de un negocio y estás buscando escalar implementando un sistema con inteligencia artificial para la atención al público, ventas y área administrativa dentro de tu negocio, te recuerdo que en la descripción de este video te dejé un enlace para que puedas agendar una llamada totalmente gratis, 1 a 1 conmigo, y ahí evaluemos juntos la manera de ayudarte. Nada más que decir, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video, espero que hayan aprendido, que hayan entendido. Si no, me pueden dejar en los comentarios y yo les respondo sus dudas. La verdad que a mí me encanta interactuar con ustedes, así que no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo video.